Hola, hoy he preparado pies de cerdo o manitas, como algunos les llamáis. Los pies de cerdo son muy ricos en colágeno, que va muy bien para la piel, las uñas, el cabello. Además, yo las preparo con una picada que las deja riquísimas. Así que si queréis saber cómo hacerlas, aquí están los ingredientes. Yo tengo aquí 2 pies de cerdo, los compré en la carnicería, estos ya vienen partidos por la mitad, cocidos y con especias. Los podéis comprar enteros y sin cocer, los podéis cocer vosotros mismos. Lo único tener en cuenta que el tiempo va a ser mucho más largo. Les podéis añadir las especias que queráis. También podéis hacer un caldo, le añadís cebolla, patata, apio, puerro, zanahoria, tomate, en fin, lo que vosotros utilicéis para hacer un caldo, y os van a quedar riquísimas. Tengo para la picada 4 dientes de ajo, un puñado de almendras tostadas, yo tengo unas 15, 4 bolitas de pimienta negra, un tomate que lo vamos a freír y un trozo de pan tostado. Ya veis que el pan tostado no es muy grande, alrededor de unas 2 rebanadas. Bueno, pues aquí ya tengo mi cazuela con agua y le voy a añadir media cucharada de sal. Y a continuación le voy a añadir los pies de cerdo, que aunque están precocinados ya, pues obviamente a mí me gusta cocinarlos y añadirles mi salsa y hacerlos a mi manera. Yo los tengo siempre hirviendo durante 30 minutos. Si vosotros los compráis crudos, triplicar el tiempo de cocido, como mínimo 1 hora y media. Cuando lleven ya un ratito hirviendo, me voy a apartar medio vasito del caldo de la cocción, que lo voy a utilizar para hacer la picada. Mientras los pies se están cocinando, en una sartén con un poco de aceite vamos a freír el tomate para la picada. Podéis utilizar el tomate sin natural, sin freír, pero ya os digo yo que si freís el tomate un poquito, el sabor de la picada sube a otro nivel. Y aquí ya tengo todo preparado para hacer la picada. Tengo aquí el vasito con el caldo que me he sacado de cocer los pies, que no lo vamos a utilizar todo, pero mejor que sobre que falte. Tengo el mortero y los demás ingredientes, el tomate, el pan, almendras, ajos y la pimienta. Voy a cortar los ajos más pequeñitos para que sea más fácil picarlos. A continuación le voy a añadir el pan tostado. Y contra más tostado esté el pan, más fácil va a ser picarlo. A mí aquí me faltó un poco de tiempo más de tostado y al final tuve que hacer un poco más de fuerza con los brazos. Le agrego también las bolitas de pimienta negra y las almendras. Y ya empezamos a picar. Mi consejo es que hagáis la picada a mano. De esta manera la textura de la salsa va a tener más cuerpo y vais a poder notar los trocitos de almendra, el pan y el ajo cuando os comáis las manitas. Si no tenéis mortero y utilizáis un procesador, simplemente le hacéis 5 o 6 pulsaciones para que se mezcle bien, pero que no se os quede muy líquido. Le voy a añadir una pizquita de sal y a seguir picando. Bueno, y una vez ya tenemos más o menos esta consistencia, le voy a agregar el tomate. Le sacamos la piel al tomate, lo pasamos al mortero y a seguir picando. Y le añado también un chorrito del caldo de la cocción.
Bueno, y así es como tiene que quedar la picada, con cuerpo y además el olor que desprende está diciendo ya cómeme. Y cuando los pies ya llevan unos 30 minutos cociendo, ya están totalmente cocinados, ya se pueden comer, pues ahora es el momento de agregar la picada. Y con la picada los voy a dejar hirviendo 5 minutos más. Y después de esos 5 minutos ya estarán listos. Mezclamos bien para que se integre bien toda la picada. Y con un poco del mismo caldo me voy a ayudar para rebañar bien el mortero y que no se quede nada, absolutamente nada, en el mortero, que hay que aprovecharlo todo, que está riquísimo. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego y mirad qué pintaza tiene este plato. Espero que lo podáis disfrutar. Es un plato que, como veis, es muy sencillo de preparar. Únicamente hay que preparar la picada, pero las manitas, los pies, ya veis que se cuecen solos. Y si queréis un aporte extra de colágeno, pues aquí tenéis una opción. Así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.